Bien, pero si el 80% de las personas que no tienen techo, que son vagabundos, son hombres, ¿cómo la pobreza está más feminizada? Claro, depende de por qué lo expliques, entiendo que el número al final... ¿O que tiene cara de mujer? Pues sí, te estamos diciendo que sí. No sois vosotras, y nunca lo seréis. Nunca lo seréis, porque a las mujeres las protege más, las mima más, las cuida más, y porque vuestra vida a nivel reproductivo tiene más valor. Por ejemplo... Por supuesto, pero eso no invalida mi punto, que es que el hombre es más vulnerable a sufrir violencia y asesinatos en las calles. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero termina tu punto muy rápido. Dejarle que termine el punto. Eso, que no es ni ellos ni nosotros, es que si están las cosas mal nunca las vamos a mejorar. Cada uno puede tener una distinta opinión y no pasa nada, no nos peleemos. En general en la sociedad, ¿quién creéis que se enfrenta a más problemáticas, los hombres o las mujeres? Uf, ¿de qué tipo? Bueno, las En mujeres, general. seguramente. Sí, las mujeres. Primero con ella, para dejar al chico al final. Con las mujeres. Que sí que a lo mejor vosotras, el sexo femenino, como que enfrenta más problemas, ¿no? Sí. Aunque sea en general. Vale, ¿y tú? Siendo honesto, no pasa nada. Sí, siendo honesto, yo creo que depende del ámbito en el que hablemos. Yo creo que son particulares del género, algunos directamente de la sociedad o del país en el que vivimos, y que al final el problema no es quién tiene más, el problema es si intentamos Por hacer supuesto, algo. no es una competición, Claro, sí. es si intentamos hacer algo para que acaben los problemas o seguimos jugando a hacer el gilipollas. Entiendo. Sí. No, efectivamente, hay problemas que se asocian más o que se enfrentan más a lo mejor las chicas y otros problemas que se enfrentan más los chicos. Pero así, un poco en general, no hace falta, pero tú podrías decir, no, pues en general quizás este sexo en concreto enfrente un poco más de problemáticas sociales. Joder, es que, mira, te voy a decir la verdad. Yo en España no creo que haya mucha diferencia. Creo que, por desgracia, todavía queda una generación o un par de ellas que deben dejarnos su hueco para que avancemos un poco más, pero yo que he hecho bastante tiempo de extranjero, en general el mundo sí. Hay muchas zonas en las que las mujeres todavía tienen más. En general sí, pero bueno, no creo que sea... Que lo ves muy igualado. Claro, yo no podría listar los míos como para listar los del género masculino o el femenino. Nos juntamos un poco más, a él, juntaros a él más, un poquitín más. Chicas, entonces vosotras sí que dijisteis que las chicas. ¿Por qué? Yo socialmente por todo, desde la familia, el trabajo, está todos los estudios súper sesgados, la pobreza es mucho más feminizada, lo veo socialmente en todo. Bien, pero si el 80% de las personas que no tienen techo, que son vagabundos, son hombres, ¿cómo la pobreza está más feminizada? Hombre, es que las mujeres que no son vagabundas a lo mejor están económicamente dependientes de un hombre. Y si tú te tiras a la calle, no es lo mismo el mismo peligro que tiene una mujer en la calle que un hombre. Vale, pero en serio, ¿me dices que sufre más pobreza la mujer? Sufre más pobreza en el sentido, los trabajos suelen ser mejor remunerados, suelen ser el tema de directivos hay muchos más hombres que mujeres. ¿Pero sufre más pobreza las mujeres? Entiendo que sí. ¿Pero cómo puede la pobreza estar más feminizada si las personas más pobres con menos recursos son hombres? Pero menos recursos son hombres. Claro, el 80% de las personas que no tienen casa, que es el sinónimo, o sea, el significado de pobreza total, es no tener dónde vivir y tener que estar en la calle, son hombres, el 80%. ¿Podríamos decir entonces que la pobreza está feminizada o que tiene cara de mujer? Pues sí, te estamos diciendo que sí, es que... Pero si los más pobres son los hombres. ¿Qué quiere, que te diga que los más pobres son los hombres? No, pero que las estadísticas muestran que el 80% de las personas que no tienen hogar son hombres, no son mujeres. Vale. ¿Pero qué estadísticas? Es que... Hombre, las estadísticas, incluso a nivel mundial, las personas que más sufren sin hogarismo son los hombres, no son las mujeres. Bueno, hay muchos más vagabundos, hombres que mujeres. Es que si nos ponemos por esa regla de 3, hay muchos más vagabundos trans que hombres. No, pero... pero te lo digo así. Tú te pones a mirar por sesgo, ¿no? Hay muchos más trans en la calle que hombres. Vale, si nos vamos al sexo biológico. Sexo biológico, quien sufre más pobreza son los hombres o son las mujeres. Pero es que, claro, la pobreza, ¿tú por qué ves la pobreza como el extremo estar en la calle?
Hombre, porque es el sinónimo de más pobreza, es no tener ningún tipo de recurso y no tener un techo que te pueda... y O comida. la cárcel, ¿no? Claro. Que ahí no tienes ni libertad. Sí, la mayoría de personas que sufren de estar en la cárcel son hombres también. ¿Por? No, lo que estamos hablando de es Sí, quién pero- está más en la cárcel. pero ¿por Son qué? los hombres, ¿Pero por qué están en la cárcel? porque se arriesgan más y se delito ponen de- en más riesgo que las delito de mujeres. sangre, Las mujeres sois bombas más de- precavidas en general. O hay muchos menos delitos que no cometemos directamente, o menos probabilidades de que no los Sí, sí, cometamos. los hombres son más cabezas locas en ese sentido. También por eso están en la calle Sí. muchas veces. Sí, correcto. Claro. Sí, o sea, 100%. es que la pobreza no se explica simplemente por el Pero es que no hecho- estamos hablando de explicarla, Ese. porque ese es el motivo. Claro. Los hombres tienen 20 veces más testosterona, tienden a ser mucho más impulsivos a lo mejor y tomar decisiones más arriesgadas que las mujeres, esto a nivel de psicología evolutiva, y eso explica por qué hay más hombres en la calle, está claro. Pero no estamos hablando del por qué, estamos hablando de si sufren más pobreza hombres o mujeres. Claro, depende de por qué lo expliques. Entiendo que el número al final... A ver, si buscas un sesgo, si hablamos de quién sufre más y el único baremo de evaluación es el género, digamos, aparte de que, entre comillas, como sabemos todos, el análisis queda muy limitado, hay muchas razones para que un hombre prefiera un trabajo a otro, para que una mujer prefiera un trabajo a otro, 100%. para que haya más directivos a día de hoy que directivas. 100%. Hay muchas cosas y hay ciertas actitudes que cambiarán y que van a cambiar con el tiempo, sabemos hacia dónde van, y otras que aparecerán que serán nuevas. Al final, la mayor tristeza de todo esto es que seguimos 10 años después con el mismo debate de género sin realmente intentar meternos en los problemas de la sociedad, en lo que realmente tendríamos que cambiar, en la falta de voluntad y ganas y motivación para hacer algo extendida en toda España, la increíble capacidad, al menos en Asturias, de tragar mierda que tiene la gente que trabaja, la poca valentía para darte cuenta de que si quieres vivir en la calle todo el mundo puede hacerlo, pero a veces igual te toca sufrir por tu propio orgullo, pero preferimos seguir haciendo el gilipollas. Y al final, oye, comemos todo lo que comemos y tenemos que hacer nuestro trabajo, pero a veces podríamos enfocar la discusión. Tú me dijiste entonces el tema de la pobreza. Eso está claro que la pobreza la sufren más los hombres, ¿no? Dado que, bueno, a nivel de las estadísticas hay más personas que son pobres que son hombres que mujeres. Si lo ves así, sí, Vale. pero para mí una mujer que esté en una casa muerta del asco, recibiendo palizas por un tío que la mantiene económicamente, pues La pregunta, para bien o para mal, fue: ¿hay más hombres pobres o mujeres? Muy difícil de responder. Yo no tengo ni idea. No, conozco- hay más hombres, pero a nivel mundial, ¿eh? No, pero yo te lo digo de corazón, es que no conozco los datos. No voy a meter datos. Que en general ves más hombres en la calle, sí. Que en general, por desgracia, las mujeres van a sufrir más de cualquier tipo de violencia física, también. Pero la van a sufrir, no es que sean No, participantes. pero eso no. Pero no. Violencia sexual, pero no agresión física. Me refiero a sufrir no en el sentido de que estén implicadas, sino que al final, cuando estamos hablando de una confrontación física, la fuerza tiene un peso muy importante. Claro. Y es a lo que yo me refería en esto. Sí. No en que los hombres van a estar mucho más implicados en temas violentos y agresivos, porque como tú dijiste, por desgracia o por biología, la testosterona tiene unas 20 funciones. veces más testosterona, Y tienen sí, unas sí. funciones propias, no solo que tengamos 20 veces más, es la función que tiene. Por lo demás, no Sí. creo que haya gran diferencias en el tema de pobreza, no por géneros, al menos. En España, si queremos buscar diferencias en cuanto a pobreza y en cuanto a calidad de vida, tenemos que buscarlas de forma diferente, no en género. Hay gente con cualquier tipo de genitales en España, con mucho dinero y muertas de hambre. Estoy de acuerdo en muchas cosas que dijiste, pero sí que es verdad que la pobreza la sufre más el hombre. Por eso, a ver, me parece un poco hipócrita que se hable de que la pobreza está feminizada desde el feminismo y este tipo de discursos que son falsos, porque quien más sufre pobreza es el hombre. Quiere imponer al final que el 80% Los datos, de hombres... los datos apuntan a que el sexo de todas las personas que hay, el sexo que sufre más pobreza, no sois vosotras, y nunca lo seréis. Nunca lo seréis, porque a las mujeres las protege más, las mima más, las cuida más, y porque vuestra vida a nivel reproductivo tiene más valor. Por ejemplo, eso puede ser cierto
en un tipo de sociedad, pero en otras no. O sea, y a mí me gustaría hablar sobre España, o sea, pues no me voy a meter en las otras. Casi pero todo el mundo, ¿eh? El hombre sufre más pobreza que la mujer. Mucho más. Mucho más. Claro, tú piensas que es el 80%. Pero sí, pero por ejemplo, lo que me refiero es el 80%, pero en el momento en el que, por ejemplo, voy a ir al extremo, Sí. porque estamos hablando de extremos, es en el momento en que, por ejemplo, una mujer vive en Afganistán, en el momento en que tú no tienes capacidad de ser dueño o dueña de nadie, directamente eres pobre. Con lo cual ya estamos hablando que el 100% de las mujeres en Afganistán son pobres, ¿no? Entonces, por eso te digo que de sociedad a sociedad. Que en general los hombres van a tirar, y es histórico, que van a tirar más a la escasez material en el momento en el que se encuentran con problemas. Sí, eso es una evolución histórica. ¿Que eso es un problema? En parte sí y en parte no. El problema es, del millón, no sé los que habrá, de indigentes en España, estoy seguro que hay alguno por lo menos que lo hace por voluntad propia. Sí, no, habrá. Cierto, Sí. Sobre entonces, todo más en el sur. Que hace hombre, más calor. supongo que sí, o alguien que no caiga el calor, pues pasará frío aquí. Cada uno es como es, pero no podemos llevar las discusiones a extremos en los que intentamos polarizar sin buscar una solución. Hay más, bien, Me parece vale. bien. Sí, Hay yo más, estoy bien, de acuerdo. aplaudimos. Nos dejamos ahí. Hay más mujeres que envenenan a sus parejas, bien. Hay más hombres que matan a puñetazos a sus parejas. Perfecto, bonito todo, Sí, una sí, mierda 100%. todo. Entonces, cuando intentamos llevar la polarización a pobres o no pobres, estamos todos jodidos a día de hoy en Exacto. España, ¿eh? Por eso yo creo que es importante tener este tipo de conversaciones para entender que quizás el discurso de que la mujer, por lo menos en España, ¿no?, y en las sociedades occidentales, tiene más desventajas a nivel social y se enfrenta a más problemáticas, quizás son un discurso un poco fraudulento. Y además es curioso cómo se evita hablar de las problemáticas que tienen los hombres. Por ejemplo, el 99% de las personas que fallecen en accidentes laborales todos los años en España son hombres. Claro, nadie habla de que fallecen de 600 a 800 hombres en España todos los años en accidentes laborales. Solamente el 1% son mujeres. Nadie habla de eso. Ojo, son de 600 a 800 vidas anuales, no es ninguna tontería. Nadie habla de eso, nadie habla de que el hombre sufre sin hogarismo, el 80% de las personas que no tienen hogar son hombres. Nadie habla de que el 75% de las personas que se quitan la vida, son hombres también. Entonces me parece curioso cómo es que las chicas salen más perdiendo cuando el hombre realmente sufre más problemáticas. La última, por ejemplo, el hombre sufre 4 veces más posibilidades de ser agredido y de ser asesinado que cualquier mujer. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Sabes lo que es eso? Lo que estás haciendo es desviar la atención del hecho fáctico. No, estás desviando la atención. Mira, es como decir, esto ya la conversación la tuve muchas veces, es como decir que los negros asesinan más y dices, ya, pero en Harlem, no, pero es que los asesinan otros negros. Aquí no hablamos de quién es... No, pero no hablamos de quién es... Sí, te estás desviando la conversación diciendo quién es el agresor. Pero yo te estoy hablando de la víctima. Y es un hecho... Espera, déjame terminar. Es un hecho de que el hombre sufre 4 veces más agresiones físicas y asesinatos en las calles que las mujeres. Que está 4 veces más en riesgo que cualquier mujer. Y que el hombre sufre 4 veces más probabilidades de ser agredido físicamente en la calle en relación a que a una mujer la agredan sexualmente. Esa es la realidad. Ahora, si tú quieres desviar la conversación y decir, no, pero son otros hombres, obvio, porque los hombres, a nivel biológico, son más capaces de producir violencia letal y violencia sexual. Claro que van a ser otros hombres, por supuesto, pero eso no invalida mi punto, que es que el hombre es más vulnerable a sufrir violencia y asesinatos en las calles. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ¿qué quiere que te diga? No, pues que no desviéis siempre diciendo, no, es que es a causa de otros hombres, porque esos hombres que mueren son víctimas y no tienen la culpa de nada, ¿sabes? Son víctimas. Mira, por ejemplo, y es... Bueno, es que tampoco... Son inocentes. No, pero por ejemplo, este tipo de discusión es así, y es lo que agota, y es... Más hombres mueren en accidentes laborales, ¿pero por qué? ¿Porque trabajan más ahí? ¿O porque además, Bueno, no sé... Nos vamos a ir para que no te... Vale, no, pero termina Te tu dejo, punto muy rápido. Dejarle te que dejo. termine el punto. Eso, que no es ni ellos ni nosotros, es que si están las cosas mal, nunca las vamos a mejorar. Al final no es si mueren hombres y dejan de morir, si son pobres o dejan de ser pobres, si las mujeres son femicidas, no, es el por qué hay detrás. Y no estamos enfrentándonos a esos problemas ni en la vida real, ni en YouTube, ni en nada. Chicas, ¿cómo estáis? Bien. Chicas, ¿quién pensáis que en general sufre más problemáticas a nivel social? ¿Los hombres o las mujeres? Pues yo siempre pensé que las mujeres, pero tengo 3 hijos y me parece que
detrás del telón de lo que se ve ellos también sufren mucho. A ver, yo no entendí antes que quieres acabar. ¿No quieres participar? No, vale. No sé cómo acabaremos, 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 cómo acabaremos.